Números 8, verso 16 en adelante. A través de Números 8, verso 16 en adelante, Dios nos dice que de todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados para Él. De todo el pueblo de Israel, dice el Señor, los levitas están apartados para mí. Yo los he tomado para mí en lugar de los primeros hijos varones. Dios tomó a los levitas para Él. Dios tomó a los levitas para Él en lugar de los primeros hijos varones de los israelitas. He tomado a los levitas, dice el Señor, como sustitutos. Pues todo primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como de animales. Yo los aparté para mí el día que herí de muerte a todos los primeros hijos varones de Egipto. Es cierto, dice el Señor, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primeros hijos varones de Israel y de todos los israelitas. Yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Hay un sacerdote el cual Dios puso frente a los levitas. Hay un sacerdote que Dios envió a adoctrinar al levita. Dios es claro cuando nos dice a través de su palabra que de todos los israelitas Él ha designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Los levitas que le pertenecen a Dios se guían de la palabra del Señor, se guían de la ordenanza del libro de la ley. Los levitas que le pertenecen a Dios obedecen al maestro. Esto porque son semejantes a Dios. Los seres humanos, los hombres naturales, aquellos que viven en la carne, aquellos hombres que trabajan según el deseo de su corazón, en una obra que no le pertenece, en una obra que tiene dueño. Estos ministerios no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con Dios. Dios puso a un líder sobre el levita. Dios le dio su palabra al levita. Dios le entregó su palabra, la cual es espíritu, al levita para que el levita obedeciera al Señor a través de toda la palabra que Dios le trae a través del libro de la ley al levita. Levita que no obedece al mandato de la ley no tiene nada que ver con Dios. Los hijos de Dios se parecen a Él. Los hijos de Dios se parecen a Él, son semejantes a Él. Los hijos de Dios son obedientes, obedecen lo que dice a través de su palabra. Cuando el sacerdote trae una palabra, el Hijo de Dios obedece a lo que Dios dice a través de la palabra. Los hombres, los ministerios que obedecen a la voz del hombre, pertenecen a los seres humanos. Pertenecen a aquellos seres humanos que los doctrinan. Estos seres humanos que doctrinan al hombre en la carne,
que los envían a hacer cosas bajo la carne, bajo su propia dirección y ordenanza, bajo su propia regla humana. Estos pertenecen a la generación de Caín. Estos pertenecen a la generación de Caín. Los hijos de Dios no forman agenda. La agenda la tiene Dios. La agenda de Dios está escrita en el libro de la ley. Hay altares que los hijos de Dios no pueden visitar porque no le pertenecen a Dios. Los altares de Dios de igual manera. El levita y el sacerdote fue limpio, fue purificado y ungido. Los altares de Dios de esta misma manera fueron purificados y fueron ungidos para que los levitas que le pertenecen a Dios puedan trabajar para Dios bajo santidad. Para que los levitas que le pertenecen a Dios puedan trabajar para Dios bajo santidad conforme al orden que Él le entregó. Dios es espíritu. Dios no tiene nada que ver con los seres humanos, con aquellos que viven en la carne, con aquellos que hacen y deshacen. Dios no tiene nada que ver con ellos. La casa de Dios fue limpia y purificada para que el sacerdote allí trabajara con los levitas. Hay instrucciones que Dios le dio al levita y al sacerdote. Y nos dice la palabra del Señor: ellos servirán en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar al pueblo. Este es el trabajo del levita: hacer sacrificio para purificar al pueblo. Lo primero que el levita tiene que sacrificar es su carne. Lo primero que el levita tiene que sacrificar es su carne. Si la carne del levita no está crucificada, si el corazón del levita no está como Dios se lo ha pedido, como Dios espera que este corazón esté, este levita no puede trabajar para Dios. Levita contaminado no puede ni siquiera pisar el altar de Dios. ¿Por qué? Porque no tan solo contamina la casa y el altar de Dios, sino que contamina al pueblo cuando abra su boca. Contamina al pueblo cuando abra su boca. El levita que le pertenece a Dios obedece su voz. Ellos servirán, dice el Señor, en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar al pueblo. Para que el levita pueda hacer sacrificios para purificar al pueblo, primero tiene que seguir las reglas. Tiene que obedecerla. Levita que no obedece no tiene nada que ver con Dios. Y nos dice el Señor más adelante: de modo que ninguna plaga azote. De modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario. Al levita Dios lo capacita para que purifique al pueblo. Al levita Dios lo capacita para que purifique al pueblo. Dios es santo. Los hijos de Dios se parecen a Él. Los hijos de Dios obedecen a la palabra que está escrita en el libro de la ley. Los hijos de Dios no tienen nada que ver con el mundo. El levita Dios lo prepara para que purifique al pueblo. El levita no puede poner al pueblo a hacer nada raro en la casa de Dios. Quien envía al pueblo a través del sacerdote o del levita es Dios.
Lo que la palabra no dice que el levita puede hacer, lo que la palabra no dice que el levita puede hacer, él no lo puede hacer. Lo que no está escrito en el libro de la ley no se puede hacer ni en la casa de Dios, ni en el altar de Dios, ni en ninguno de los altares que se le forman y se le crean a Dios. La instrucción para preparar altar a Dios está a través de su palabra. Así que Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas. Y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Luego de que los levitas se purificaron frente al pueblo, luego de que los levitas se presentaron bajo la esencia de Dios frente al pueblo, allí el pueblo les pudo conocer. Allí el pueblo pudo ver a través de los levitas a Dios.